Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de sustancias químicas. Para hablar de las sustancias químicas, primero tenemos que definir lo que es la materia y lo haremos de la forma más clásica posible. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, tiene volumen. Hay que recordar que la química precisamente es la ciencia que estudia la materia desde el punto de vista de su naturaleza, su composición y transformación. De acuerdo a esta definición clásica, todo aquello que podamos imaginar desde una computadora, qué sé yo, los muebles de tu casa, los alimentos que consumes, hasta el aire que respiras, todo eso está hecho de materia. Para su mejor estudio, la materia se clasifica en dos grandes bloques. Uno, que es el de la sustancia, y el otro, que es el de la mezcla. Sustancia quiere decir en la química una clase muy especial de materia que tiene dos características bien definidas. Su composición es fija y se encuentra químicamente definida. A esto se le conoce como sustancias puras. A su vez, las sustancias puras se pueden descomponer en, ya lo vamos a ver, igual las mezclas también se pueden descomponer en mezclas homogéneas y heterogéneas. Aquí está. Y bueno, las sustancias en elemento y compuesto. Esto que hemos puesto aquí de procedimientos químicos y procedimientos físicos son un poco las diferencias que hay entre una sustancia y una mezcla. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y así también lo que significa esto de los procedimientos químicos dentro de los elementos y los compuestos. Pues bien, los elementos son las sustancias puras que no se pueden descomponer en otras bajo ningún procedimiento. Los encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, esta es su estructura atómica. Tenemos el oxígeno, acá está su símbolo. Y bueno, el litio, por ejemplo. ¿Qué más? El sodio. Y otro vendría a ser el cloro. Esta es su distribución atómica, su símbolo químico. Y aquí está su nombre. Habíamos dicho que estos no se pueden descomponer en otras. Pero, ¿qué tal si juntamos, por ejemplo, estos dos? Obtenemos el agua destilada. 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Esta es su estructura tridimensional. Ahí apreciamos, fíjate, el átomo de oxígeno y aquí los dos de hidrógeno. Otro ejemplo, por ejemplo el metano. Tenemos un átomo de carbono por 4 de hidrógeno. Y así con otros ejemplos. Por ejemplo el amoníaco, NH3. Aquí está el nitrógeno y los hidrógenos ahí. Y luego un último ejemplo, el dióxido de carbono, con el carbono al medio y los oxígenos en los extremos. Ahora bien, habíamos dicho que los elementos eran sustancias puras que no pueden descomponerse en otras bajo ningún procedimiento, mientras que los compuestos sí pueden degradarse en elementos mediante procedimientos químicos. Por ejemplo, por electrólisis, fíjate, puedo separar parcialmente este compuesto. Característica del compuesto. Cuando combino estos dos elementos, por ejemplo, y me forman este compuesto, esto que está aquí tiene propiedades diferentes a los elementos individuales. Además, este compuesto tiene una composición constante y componentes que siempre están en esas proporciones constantes. Para que sea agua, tiene que haber 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Siempre. Esa característica es bien importante para establecer la diferencia, por ejemplo, con la mezcla. Bien. ¿Qué es una mezcla? Las mezclas se obtienen de la combinación de 2 o más sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, donde no hay una reacción química. Esto me faltó decir aquí. Para que se forme un compuesto tiene que haber una reacción química. Por eso, mediante un procedimiento químico se separan. Aquí no, todo es físico en la mezcla. Por eso escribimos aquí, mediante procedimientos físicos de mezcla llego a sustancia y de compuesto a procedimientos químicos llego a elemento. Características de la mezcla homogénea son aquellas en las cuales todos sus componentes están distribuidos de manera uniforme. Eso quiere decir homo, ¿verdad? Uniforme, igual. De tal suerte que la concentración es la misma en toda la mezcla. Y tiene la característica que a simple vista no se detectan sus componentes. Eso es lo que se llama una fase, ¿verdad? Aquí tenemos el agua potable, que es diferente del agua pura, bueno, o agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua potable
le han echado, o sea, aparte de esto, tiene, por ejemplo, cloro, también le echan un poquito de yodo, o sea, le están echando algunos elementos. Pero a diferencia de este, en que sus proporciones, como te habíamos mencionado, son constantes y definidas, aquí se puede echar un poquito más de cloro, un poco menos de cloro, un poco más de yodo, igual sigue siendo agua potable. Bien, otro ejemplo, el vino. Ahí aprecias una sola fase, nada más. Y así, el aire puro, por ejemplo, o aire simplemente, bueno, que es una combinación de gases como el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, básicamente. A simple vista, no distinguimos sus elementos, vemos una sola fase. Y algunas aleaciones como el acero. ¿Y cuál es la diferencia con la mezcla heterogénea? Salta a la vista desde el nombre. Hetero significa diferente y esto viene de origen, ¿verdad? Diferente, origen. Si aquí no se aprecian las fases, pues aquí las voy a apreciar. El típico ejemplo vendría a ser una ensalada de frutas, como lo que estaba aquí en la carátula. Fíjate cómo podemos ver las distintas fases, los distintos elementos que conforman esto. Se hace notable en la mezcla heterogénea. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjate esta agua, que es una agua turbia. Nos damos cuenta que es una mezcla heterogénea. Podemos ver las fases. Agua sucia. Ahí está. Agua destilada, químicamente pura. El agua potable, que vendría a ser mezcla homogénea, el otro era compuesto. Y esto es el agua sucia, el agua turbia, mezcla heterogénea. Tenemos luego la leche, que parece que fuese una mezcla homogénea, sin embargo es heterogénea. ¿Por qué? Porque la leche tiene una sustancia grasa que se forma en la superficie cuando está en reposo, ¿verdad? Eso es la nata, que es fácilmente distinguible. Heterogénea entonces. Luego tenemos el aire contaminado, donde se aprecia en esta imagen las fases, ¿verdad? A diferencia del aire puro o aire simplemente. Luego, esto que está aquí es el granito. Fíjate que podamos darnos cuenta de que está compuesto por distintos materiales que saltan a simple vista, así como la madera, en fin. Y el humo también vendría a ser una mezcla heterogénea. Hay que agregar aquí algunos detalles. El sentido, ¿verdad? Va por allá la flechita. De mezcla a sustancia por procedimientos físicos y de compuesto a elemento mediante procedimientos químicos. Hay que hacer hincapié en un detalle, que por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno y otros gases se presentan de una manera diferente. La naturaleza no se presenta así, sino se presenta de este otro modo. Ajá. Y esto que está aquí es un elemento, aunque tú dirás, yo veo aquí dos átomos de oxígeno. Es cierto, esto es una molécula, pero está conformada por dos átomos del mismo elemento. Entonces se considera esto un elemento. Estas moléculas que están aquí están formadas por átomos de diferentes elementos. Eso es lo que lo hace compuesto. Atentos a ese detalle. Entonces, compuestos son moléculas formadas por átomos de diferentes elementos. Si encuentro moléculas quiere decir que ya está formado por varios átomos. Pero si los átomos son del mismo elemento, entonces, bueno, se le sigue considerando una sustancia pura elemental, un elemento. Y bien, si hemos estado atentos a las clases, podemos responder esta pregunta. Él es un compuesto. ¿Quién de estos es un compuesto? Y creo que ya lo tenemos claro. El amoníaco, inclusive lo pusimos como ejemplo, es un compuesto que está formado por una molécula, un átomo de nitrógeno y fíjate, 3 átomos de hidrógeno. El antimonio es un elemento. El aire ya sabíamos que era una mezcla homogénea, aire o aire puro, y el humo era heterogéneo. Entonces la respuesta aquí tendría que ser amoníaco. Bien, otra pregunta. Me dicen el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Por lo tanto, se puede afirmar que es, fíjate, tienes sodio y cloro. Esos son dos elementos. Cuando tengo dos elementos que se van a combinar luego en una proporción fija, sodio es Na y el otro es Cl, entonces voy a tener un compuesto.
Mezcla homogénea quiere decir que estoy combinando sustancias puras, pero a simple vista no me doy cuenta de sus componentes. Yo ya sé lo que es elemento, es una sustancia pura que no puede descomponerse en otros por ningún procedimiento. Y luego la mezcla heterogénea, a diferencia de la mezcla homogénea, tiene varias fases, muchas impurezas, lo que se conoce. Un compuesto. Aquí tenemos una aproximación de su estructura cristalina del cloruro de sodio, más conocido como la sal de mesa. ¿Listo? Si la explicación te gustó, te fue útil, hazlo saber en los comentarios, suscríbete, comenta y comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.